Es noche de Jueves Santo. Acaba de comenzar este día central del recuerdo de la pasión y muerte de Jesús. Estamos en la plaza de Anaya de Salamanca, en el atrio de la catedral, en el lugar por definición más sagrado de la ciudad, y en este momento se recoge la imagen del Cristo de la Agonía Redentora, el impresionante crucificado que ha presidido la promesa del silencio que ha tomado el obispo de la ciudad, Carlos López, a los hermanos de esta Real Cofradía Penitencial. Vamos a vivir una procesión realmente llena de intensidad, llena de altura estética y llena de sentido cofrade. Nos van a acompañar para ello pues, tres personas con enorme capacidad para hacernos sentir al máximo todo lo que vemos en pantalla. Saludamos en primer lugar al hermano mayor de la Hermandad del Vía Crucis de Salamanca, a Raúl Alejo, que nos acompaña un ratito más para entender esa procesión. Raúl, buenas noches. Hola Paco, buenas noches. También está con nosotros el experto en historia del arte, un día en el que el arte pesa mucho en Salamanca, con la salida del flagelado, pero también con la salida de esta talla anónima que es la más antigua de las que componen el acervo procesional, el Cristo de la Agonía Redentora. Rafa López, buenas noches. Hola Paco, buenas noches. Bueno, también está con nosotros, amigo sobre todo, escritor, poeta, experto en comunicación religiosa y otras muchas cosas que sería largo enumerar. Juan Borrego, buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Bueno, pues ahí estamos asistiendo, digo, a un momento muy particular de la Semana Santa Salmantina, un momento en el que la procesión se prepara ya para iniciar su discurrir en el interior de la Catedral Nueva de Salamanca, desde donde lleva efectuando su salida, desde su fundación en los años 90, y una vez que se ha procedido a esta promesa del silencio, una promesa que ha llenado de solemnidad esta recoleta, pero siempre impresionante, plaza de Anaya. Raúl, una cofradía que quería marcar esto desde su fundación, la penitencia, la austeridad y el silencio, y eso, y rendir tributo a las Madres Isabeles, propietarias originales de esa talla del Cristo de la Agonía Redentora, a las que se va esta noche tan especial a rendir visita. Claro, eso es lo que recuerda la Real Cofradía esta noche, ¿no? De dónde viene el Cristo de la Agonía Redentora, ¿no? Del convento de las Madres Isabeles, y es lo que ellos hacen, ¿no? Cada madrugada de Jueves Santo. Sí, esta Real Cofradía con tantos matices, ¿no? Con tantas cosas diferentes, ¿no? En comparación con otras cofradías salmantinas. Uno de los matices, por ejemplo, es eso. Nosotros decimos es la cofradía de Cristo yacente, ¿no? Así de manera coloquial, pero hay que recordar que la primera imagen que tuvo la Real Cofradía fue precisamente la del Cristo de la Agonía Redentora, el crucificado, y es por eso, ¿no? Por lo que es un poquito de peculiar, ¿no? Esta cofradía, ¿no? de Cristo yacente, puesto que su imagen titular es el Cristo yacente, pero no fue la primera imagen que sacó la cofradía a la calle. Es peculiar por muchos motivos, y uno de ellos también es este recorrido excepcional. Vamos a vivir momentos muy especiales del transitar por la plaza de Anaya, por delante de ese colegio de San Bartolomé, ahora Colegio de Anaya, la Facultad de Filología, la Iglesia de San Sebastián, el complejo de la Hospedería y el descenso por la calle de Tostado. En definitiva, Juan, Salamanca por los cuatro costados, en una noche sensacional para estar en la calle, lo cual evidentemente ayuda a esta imagen que estamos viendo. Vemos como los salmantinos acompañan o están a la espera. Decíamos que es una... hablabas antes en la pequeña presentación que nos hacías, hablabas de poesía, y es una cofradía, en este caso también muy vinculada a la poesía, porque el primer acto, si no recuerdo mal, que tuvo como hermandad, fue un acto cultural, poético. El primer año que no pudieron procesionar porque todavía no tenían la imagen, pues fue ese poeta ante la cruz, que siguen haciéndolo año tras año.
que este año ha pronunciado Isabel Bernardo y que nos ha acompañado también esta noche. Bueno, una de las particularidades es ese inicio de la procesión que se produce después de haber realizado la promesa del silencio. Aquí es un acto previo a la salida, como también hacen otras hermandades, por ejemplo la del flagelado, no digamos a los pocos metros de haber empezado el recorrido, como veíamos con la universitaria, y toma promesa el obispo, pero también el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a todos los salmantinos y también a las personas que están en la calle silencio al paso de las imágenes sagradas. Bueno, eso es lo que recuerda el muñidor en una tradición pues que también se va incorporando a distintas procesiones y que nos habla, pues bueno, pues como decíamos, Rafa, de usos mortuorios tradicionales en nuestra tierra. Sí, precisamente, bueno, como ellos han hecho su promesa de silencio ahora mismo, incluso el alcalde le acaba de demandar a toda la gente, a todo el público que está llenando la plaza de Anaya, pues esta primera persona que camina al frente de la procesión recuerda al público o pide al público que por favor mantenga ese silencio durante el paso de la hermandad, ya que ellos pues bueno, están respetando la promesa, que también el público la respete. Y es algo muy propio, ¿no?, también de la estética castellana. De hecho, la cofradía nunca ha negado que ellos se fijaron en otras cofradías, por ejemplo de Zamora, para incorporar esta figura que, tocando las campanas, pues pide a la gente ese recogimiento o ese silencio para que pues bueno, vivamos también un poco parte de la estética de muchas procesiones en Castilla, ¿no?, donde, bueno, pues alejadas del bullicio, alejadas de los aplausos, alejadas de todo tipo de comentarios, de canciones y demás cosas, pues bueno, digamos que también forma parte de nuestra estética, y esta procesión pues aúna todas esas cosas. Está saliendo el cortejo de este desfile procesional, de esta marcha procesional por la Puerta de Ramos, y es una cofradía, Raúl, que tiene muy cuidado sus enseres procesionales. Ha tenido bueno, pues siempre mucho primor en que la orfebrería sea adecuada, no ha incorporado, digamos, cosas inoportunas, sino que ha ido haciendo una apuesta por la calidad. Eso se nota en los enseres que vamos viendo, y uno de los más particulares elementos de este patrimonio procesional es este incensario, que se ha convertido en la apertura de la procesión y que también es un elemento bueno, pues bastante característico de la cofradía. Claro, antes hablábamos de matices, la cantidad de matices que tiene la Real Cofradía. Bueno, pues otro de los matices es este, ¿no? Es todos los elementos procesionales que tiene la Real Cofradía son de plata, y por decirlo así, la nota característica es el gran incensario, ¿no?, que saca a la calle como, no sé, como apertura, ¿no?, del cortejo procesional. Siempre el incienso tiene que estar presente en nuestras procesiones. Bueno, pues la Real Cofradía tiene a gala que es el único incensario grande de estas características que sale a la calle. Pues también en este aspecto la Real Cofradía tiene, por lo de característico y de los diferentes matices. Estamos viendo ahora al gran incensario que sacan los hermanos, con otro matiz, la gran altura de los capillotes, perdón, 90 centímetros, los más altos de la Semana Santa salmantina. Pues también en ese aspecto la Real Cofradía es diferente. Es un rasgo pues muy poético, porque subraya bueno, se supone cuanto más altura, más peso, más dificultad para llevar el capirote y más penitencia, lógicamente. Y decía yo, Juan, que ofrece un contraste pues realmente emotivo, impactante. Esos pináculos que están decorando esa parte de la Catedral Nueva, ese decorado fastuoso, y los pequeños pináculos que parece que porta cada miembro de la cofradía. Que lo que comentábamos, quizá si nos vamos a la altura, si en este caso hablamos también del suelo, de las zapatillas con las que están pisando cada uno de los cofrades, que son
de esparto blancas, que también hablan de esa austeridad. Hablaba antes Rafa de ese misticismo castellano, de ese silencio. Hemos hablado muchos años de ese perfecto binomio que tenemos aquí en Salamanca entre la piedra que nos envuelve. Luego, si hay tiempo y cuando tengamos al Cristo en la calle, podemos también citar a Don Miguel de Unamuno con alguna referencia que habla de esa tierra castellana. Y por completar un poco en este caso cómo visten, pues se está viendo perfectamente en pantalla la túnica blanca, el fajín rojo, el capirote, como decíamos, de los 90 centímetros, el reveteado en rojo, y también pues llevan el emblema en el pecho, que no se aprecia, pero también por debajo llevan todos los cofrades pues la medalla, en este caso de la cofradía. Me gustaría recordar que hace unos días pues ellos pusieron un tuit también ahondando un poco en todo lo que dice Juan, en el cual indicaban a sus hermanos cuáles eran las condiciones en las cuales tenían que salir a la calle en la procesión. No se permiten anillos, solamente una alianza, no se puede ir maquillado, en este caso las mujeres, supongo, sobre todo, no se pueden llevar pendientes y ningún signo externo que saque a la hermandad de esa austeridad de la cual estamos hablando y que es una de sus señas de identidad. Aunque no se vean externamente muchas de esas cuestiones, claro. Pero la verdad es que eso sí, hay que reconocerlo. La Real Cofradía es una organización importante en el término de organización cofrade. Quiero hacer un comentario y ahora te pregunto sobre esto, Raúl, porque me parece una historia curiosa. Ahora que hablabas de ese incensario, el más grande que sale en Salamanca y bueno, también en nuestro entorno, que muchos años lo ha llevado Abraham Coco, que conocemos perfectamente, periodista, compañero, ahora en ABC, que nos acompaña en algunas de estas retransmisiones y curiosamente ahora su responsabilidad laboral lo ha llevado a Santiago de Compostela. Yo suelo bromear con él diciéndole que como él siempre ha llevado ese incensario, al final ha ido al lugar donde está el incensario más famoso de España. Bueno, es una pequeña broma y un homenaje a Abraham Coco, que bueno, pues tanto nos ha ilustrado también con su seguimiento cercano de la Semana Santa salmantina. Comentábamos eso precisamente, que bien como decía Juan, con los actos poéticos, los traslados, las oraciones, las celebraciones siempre de una altura cultural importante, esta cofradía es una cofradía organizada, es una cofradía que en torno a su presidente Julián Alcántara pues tiene un peso importante y evidentemente cuida todos los detalles. Es una cofradía modelo, por decirlo así, ¿no? Los que estamos ahora del lado de organizar hermandades y demás, está bien, ¿no?, mirar siempre a lo que hacen el resto de nuestros hermanos, de nuestras cofradías salmantinas, y prueba de ello es el desfile penitencial que realizan cada madrugada del Jueves Santo, el orden, el silencio, sobre todo el silencio. Yo no me cansaré de decirlo, que el mejor silencio, el mejor aplauso, perdón, que podemos tener al paso de nuestras procesiones y de nuestros pasos, como ahora la salida del Cristo de la Agonía Redentora, es el silencio. Qué mejor aplauso que el silencio. Por eso yo siempre diré y siempre recalcaré que en según qué momentos los aplausos sobran en nuestra Semana Santa. Véase el ejemplo ahora mismo con este maravilloso Cristo de la Agonía Redentora, con su agrupación detrás. La verdad es que es espectacular y no necesita absolutamente nada. Es, como decía al principio, ejemplo y modelo para el resto de nuestras cofradías y además orgullo de nuestra Semana Santa. Está en la calle el Cristo de la Agonía Redentora, que lo presentábamos así. Ahí están los pináculos que buscan en esta noche ya de Jueves Santo la luna en la altura de la Catedral Salmantina, en ese juego único de ascensos, de líneas, de puntos de fuga y de espiritualidad que nos ofrece una de las imágenes más antiguas, la más antigua que tengamos constancia en la Semana Santa, sin exactamente fechar, pero de comienzos del siglo XVI, parece, Rafa, y eso sí,
la de más hondo patetismo y dolor, sin duda. Estamos hablando de una época en la que bueno, se acaba de dejar el gótico y este tipo de Cristos, este patetismo, esa agonía, como bien dice su nombre, se refleja con toda virulencia, podríamos decir. Como tú muy bien dices, no sabemos exactamente la fecha en la cual se realiza la obra. Debemos estar hablando en torno al año 1525 aproximadamente, y se apunta a un autor que sería Juan de Balmaseda, pues un artista que trabajó en la primera mitad del siglo XVI. Era un escultor que había estado afincado en Palencia, se afincó en Palencia, desde allí pues tenía su taller y distribuyó obras, aunque él debía ser, por el apellido, se supone que es de ascendencia vasca. Él es uno de los principales maestros en la escultura castellana del siglo XVI y fue un precursor, por ejemplo, de Alonso Berruguete, que después pues tendremos muchas obras también suyas en Castilla y León, ¿no? Y él había coincidido con diferentes maestros de, bueno, pues grandes figuras del siglo XVI, como por ejemplo Felipe Bigarni o Diego de Siloé, y bueno, gracias a ellos aprendió pues a colocar, por ejemplo, ciertas cosas como los pliegues en el paño de pureza de las figuras y, como tú decías, a dar expresión en los rostros, que nosotros podemos apreciar en la cara perfectamente de esta figura de Cristo, que intenta en todo momento ser lo más realista posible, porque así digamos que se evoca la devoción de la gente que lo está contemplando, ¿no? ¿Cómo consigue más realismo? O sea, aparte de que sea una figura que parece que acaba de fallecer, ¿no?, con los ojos entreabiertos, pues parece que incluso también recién abierta la herida del costado, pues añadiéndole diferentes elementos naturales, como por ejemplo el pelo, ¿no? El pelo, que es algo que podemos encontrar en otros ejemplos, en otros lugares de Castilla y León, pero que sirve perfectamente para añadir realismo. E incluso, ¿por qué no decirlo? Yo también creo que a veces miedo, ¿no? Que la gente tenga un poco de miedo cuando está contemplando esta figura, porque el miedo, bueno, pues también funciona, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que recordar a la gente muchas cosas, que va a morir, que tiene que estar preparado, que puede suceder en cualquier momento, y entonces, bueno, pues la figura de Cristo pues nos evoca también estas ideas tan presentes, por ejemplo, durante la Edad Media, en la gran cantidad de juicios finales que podemos observar en multitud de pinturas en la Catedral Vieja, por ejemplo, en la parte superior del retablo de la catedral, y que, bueno, pues es un realismo que a final del gótico está muy presente y que se mantiene, como vemos también en algunas figuras aquí al principio del Renacimiento. El realismo siempre está más unido, además, a Castilla y León que a otras zonas del país en las cuales se van a realizar otras esculturas donde hay una idealización mucho mayor. Pero aquí parece que, alejados un poco de esa idea pues del comienzo del Renacimiento, italiana, a pesar, por ejemplo, de que Diego de Siloé o Felipe Bigarni tenían mucha influencia de estos artistas italianos. Diego de Siloé, de hecho, viajó a Italia y estudió allí, con lo cual pues tenía gran conocimiento de las cosas que se estaban haciendo durante el Renacimiento, pero aún así yo creo que la estética que existe en ese momento en Castilla, hay una demanda mayor de este tipo de figuras, más trágicas, digamos, más bueno, con mayor sufrimiento, con mayor realismo, que la idealización que se puede producir después durante el Renacimiento. Ahí avanza este Cristo que nos has contextualizado perfectamente, este Cristo que ha quedado suspendido, Juan, en la búsqueda, parece, de esa última bocanada de aire, y que efectivamente está sufriendo la agonía, el mismo que entraba el domingo triunfal en Jerusalén. Sí, es un poco una especie de bofetada de realidad, ¿no? Lo que nos encontramos, y haciendo paralelismos también con nuestra propia vida, ¿no? De hoy tienes el aplauso, ¿no? Y a los pocos días pues te encuentras ante el vacío, ante el hueco tremendo de la muerte. Yo no sé, hay estudios, como decía Rafa, de si es de Balmaseda o no. Lo que es cierto, pienso, ¿no? Haciendo, y perdóname, Rafa, que entre en tu terreno, que si es suyo, es el tercero que hizo, ¿no? Porque el de Palencia le quedó muy bien, el de Oviedo de la Catedral, que ahí está uno muy parecido a la Catedral de Palencia. Hay uno posterior que se le atribuye también a él en la Catedral de Oviedo,
y para mí, de los tres, si entendemos que los otros dos también son suyos, pues sin duda el que más me sobrecoge es este que, bueno, que disfrutamos los salmantinos y que vemos procesionar hoy ya Jueves Santo. Efectivamente, ese Cristo que está situado en el remate del retablo de Palencia, un retablo en el que también intervienen esos nombres que citaba Rafa, Bigarny, Siloé. Y bueno, hay una historia curiosa en torno a esta imagen, una de muchas, ¿no? Bueno, está la tradición popular, como decía Rafa, de un poco que la Semana Santa envuelve también, o la devoción popular envuelve. Aquí en Salamanca sabemos mucho de eso, de motes, de apelativos, de leyendas, de tradiciones, ¿no? A esta imagen siempre se dijo que le crecía el pelo y que, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Es un gesto que habla de la humanización, de a veces la necesidad de entender las cosas para tratar de asimilarlas mejor. Decía que hay una historia curiosa porque se ha encontrado la pista de un encargo de la Universidad de Salamanca en el año 1510 para que una comisión artística, un comisionado, visitara al Cristo de San Jerónimo, de Alba de Tormes. El Cristo milagroso también es un Cristo anterior a este, lógicamente, de este modelo de agonía, y parece ser que la universidad, ante la fama de este Cristo, encarga una réplica a un autor desconocido, que bien podría ser Juan de Balmaseda o algún otro de los talleres señoriales, de los talleres referenciales que en ese momento trabajaban por la zona, y que esa podría ser la explicación. En todo caso, como decía Juan, si fue así, si esa fue la génesis, está claro que a Balmaseda le gustó el modelo, porque luego lo que es la estética, es verdad que es una también cosa muy curiosa que no hemos comentado, que es es verdad que tiene pelo, pero lo encontramos prácticamente imberbe, no tiene barba, que no es propio del autor ni es propio de la época, donde a casi todos los Cristos, incluso ya con esta caída cuando son fallecidos, con el cuello caído ya hacia esta parte izquierda, derecha, en este caso izquierda según vemos, derecha del propio Cristo. Los hay muy parecidos, estoy pensando ahora en Zaragoza, en la Basílica del Pilar, en la Catedral de Burgos. Los hay muy parecidos de la misma época, pero es verdad que todos tienen barba. En este caso, Rafa, nos encontramos a un Jesús más imberbe, por tanto también hablando de esa juventud, de esos 33 años, pero también es verdad que no era propio del momento el hacerlo sin barba. Sí, es una cosa extraña. Lo mismo incluso, yo estaba pensando que claro, como el modelo es el de Alba de Tormes y quizás... Es una hipótesis, porque sí, es una hipótesis. Tampoco se sabría cómo acabó este Cristo las Isabeles, que eso es lo que está citado hasta la desamortización de Mendizábal, que es cuando pasa la catedral. Hay un salto ahí de tiempo y documental que habría que rellenar con investigación si tal cosa fuera posible. Pero claro, cuando ves el Cristo de Alba, que son muy parecidos realmente, es que se parecen tremendamente. Yo creo que este tiene un poquito más de calidad artística que el de Alba, que incluso parece que el peso del cuerpo del de Alba tira un poco más de la figura hacia abajo, que este de aquí, que parece un pelín más contenido, pero bueno, quizás lo que yo quería apuntar es que a lo mejor estaba especificado en el contrato que tenía que ser de esa manera, y por eso lo hace sin barba, porque si él realiza los otros de esta manera, es muy posible que al ser una, o sea, se especifique prácticamente cada una de las cosas que tiene que hacer, o sea, cómo tiene que ir el Cristo, hacia dónde tiene que ir la cabeza. Los contratos no son de ahora, que estamos muy acostumbrados a hacer contratos, a que nos manden contratos. Si vamos a la parte histórica, yo he podido tener y ver contratos que se hicieron a otros escultores posteriores a él, pero casi coetáneos, como el gran Gregorio Fernández, se especificaba todo, es decir, lo que el contratante lógicamente quería, si el Cristo tenía que tener una expresividad, otra, qué tenía que representar, incluso cuando ya tenían pues fama, ¿verdad? Los escultores, ellos también decían, oye, yo haré el rostro, pero de mi taller saldrá el Cristo entero, pero solo el autor hará o las manos o el rostro, que no, lógicamente no tenían tiempo para poder hacer los escultores más conocidos, todas las obras que se les atribuye, y se habla siempre del taller, ¿no? Fíjate, estaba leyendo una cosa en torno a Gregorio Fernández yo esta tarde, y un poco para preparar aquí todo esto, y entonces
es que hay una escultura en concreto, no recuerdo exactamente ahora cuál es, pero le pone en contacto que tiene que tallar toda la escultura, porque claro, tenía un taller muy grande, pues prácticamente trabajaban con unas 12, 15 personas en su taller, y como le demandaban tantas obras, pues él hacía las manos y la cara, finalmente. Pero en esta escultura, no recuerdo exactamente, le dicen en el contrato que tienen que hacerla toda, porque bueno, pues se le van a pagar más o lo que sea. Y entonces yo creo que es el Cristo atado a la columna que le encargan los carmelitas de Ávila, ante la visión aquella que tiene Teresa de Jesús. Y eso es uno de los contratos que se conservan, y es verdad que se le especifica todo, incluso pues la posición de las manos, cómo debe ser, porque al final pues estás pagando por una obra de arte. Hemos visto el paso de este Cristo de la Agonía Redentora, fabuloso, por delante de ese crucero de la Catedral Nueva de Salamanca, otra aspiración más de alcanzar el cielo al que ha acudido el alma de este rey de los judíos, que dice en esa cartela que ha sido muerto por tormento en la cruz. Un Cristo, Raúl, que procesiona también con una forma muy particular, con esa carga a doble hombro, que no es tampoco la más característica de Salamanca, pero que aquí se incluyó desde el principio, con esa fila, una fila central y dos laterales, y también con una decoración igual que lo que decíamos de la cofradía, muy selecta y muy escogida. Sí, prácticamente desde siempre el exorno floral ha sido así, ¿no? Quitando los primeros años, que yo me acuerde que a lo mejor sacaba un centro de flores delante de la imagen, siempre de bastantes años para acá siempre ha salido así, con un monte de claveles rojos y luego esas dos grandes ánforas de plata, ¿no? La verdad es que conjuga muy bien las andas de madera, unas andas muy preciosas, la verdad, porque están muy bien hechas, junto con esas incrustaciones de plata, ¿no? A mayores de las dos ánforas, de las grandes ánforas que estamos viendo en el paso. Sí, la verdad es que en cuanto al exorno floral, la Real Cofradía siempre lo ha cuidado muy bien, ¿no? Porque la verdad es lo que va, ¿no? Con esta imagen llena de patetismo, y tiene que ir acorde, ¿no? Un poco con lo que representa. Además, con su agrupación, como decíamos antes, que hasta hacía poco estaba tocando su propia marcha, ¿no? Llorando a mares por él, y que la verdad los hermanos lo viven y lo sienten mucho, ¿no? Una de las grandes agrupaciones de Salamanca que tenemos, y que nos tenemos que sentir orgullosos por ello, porque la verdad es que son una grandiosa agrupación. Incluso mañana, creo que van a Badajoz a tocar, y la verdad es que les espera dos días bastante llenos de trabajo, puesto que en cuanto acaben de Badajoz tienen que volver a Salamanca para salir con la Hermandad Dominicana detrás del Cristo de la Buena Muerte. Entonces, la verdad, ellos también lo sufren, pero les gusta, es su manera de rezar, ¿no? Como dicen los músicos. Está saliendo, ya que hablábamos de Gregorio Fernández, está saliendo ya el paso del titular primero de la cofradía, del Cristo Yacente de la Misericordia. Es una obra de Enrique Orejudo de los años 90, pero totalmente inspirada, y lo vemos en los modelos precisamente instaurados en el barroco por Gregorio Fernández. Rafa. Sí, y eso nos da un poco que pensar también ahora en la época actual, quiero decir, porque esto es un Cristo que tiene 25 años, 26 años, es decir, cómo las propias cofradías siguen demandando modelos que se instauraron, pues estamos hablando en la época barroca o en la época del Renacimiento, ¿no? Como puede ser perfectamente pues el Cristo Yacente. Aunque pues claro, o sea, el Cristo Yacente de Gregorio Fernández, yo creo que es un Cristo bastante más sangriento que bastante más trágico, dramático, digamos, y bueno, pues este es un Cristo prácticamente limpio de sangre, como podemos ver, aunque tiene algunas características
pues propias de digamos, el sufrimiento que ha tenido, como hace un momento podíamos apreciar perfectamente esos pulmones tremendamente hinchados, ¿no?, de una persona que muere ahogada por falta de aire, ¿no?, por el peso del cuerpo, solamente sostenido por los clavos en la cruz, ¿no? Ahí podemos ver perfectamente cómo tiene, pues, el estómago parece metido hacia adentro y los pulmones tremendamente hinchados. Además, una imagen que, como sabemos, antes comentábamos el tema de los contratos, pues es una imagen que no fue la imagen titular, porque la imagen titular se le encargó a otro escultor, pero bueno, pues el contrato se rompió porque la hermandad no estaba de acuerdo con la imagen que había hecho Venancio Blanco, o lo que había tallado, además en un momento muy especial de su vida, y una imagen que se pudo contemplar en Salamanca en el año 1993 con motivo de las edades del hombre, y en la cual la figura de Cristo pues parecía que estaba cogiendo el primer aliento tras la resurrección. Pero no era eso lo que la cofradía quería, porque la cofradía había demandado una figura de Cristo yacente, y entonces rompieron ese contrato y finalmente le encargaron la obra a Enrique Orejudo, que, como pues Paco indicaba perfectamente, siguiendo los modelos tradicionales de la iconografía de Castilla y León, pues representa esta figura de Cristo muerto. La verdad es que, bueno, siempre en estos asuntos, ¿verdad, Raúl?, hay cierta controversia. Es verdad que eso es una de las versiones más sólidamente instauradas, pero la cofradía asegura que no es verdad, que hubiera ese desacuerdo con Venancio Blanco, y que fue el autor el que decidió romper el contrato, también en un momento de algún debate interno en la sede de la cofradía. Y bueno, en todo caso, es verdad que si decíamos hipotéticamente, hablábamos en este caso por hablar de si Juan de Balmaseda había encontrado un camino a la hora de realizar crucificados, lo que está claro es que Venancio Blanco, gracias a esa obra que hoy se venera en el Monte del Pilar, en la sede de su fundación, encontró una manera de hacer yacentes, y dio un paso más con precisamente el yacente que pudo visitarse en Alba de Tormes durante la celebración del quinto centenario teresiano, Juan, donde ya el hálito de la resurrección era aún más palpable, era el momento, lo llamo así, el momento de volver a la vida. Quizá hoy, o para esta cofradía, es más acorde lo que estamos viendo, ¿no?, que es un Cristo muerto, es verdad que, como decía Rafa, es limpio, pero aún así es sobrecogedor ver la agonía sobre la asfixia, ¿no?, que es una de las expresiones quizá más fuertes que podemos contemplar en tallas, como tú hacías referencia, de los clásicos de Gregor Fernández, y la escuela que hubo después de él. A mí, hasta hace muy poquitos años, ¿verdad?, era la imagen más antigua y la más moderna de la Semana Santa salmantina. Yo creo que es una talla digna de Salamanca, acorde al sentir también, en este caso, de la cofradía. Y quizá yo tendría el debate más en el Cristo que estamos viendo ahora, Rafa, si es la mejor imagen o la mejor talla que va a estar en las calles de Salamanca. Yo creo que la autoría anónima le quita cierto poderío, ¿no?, pero para mí yo creo que hemos visto uno de los escritos más impresionantes, no solo que va a procesionar por Salamanca, sino en Castilla y León. Pues hace poco estábamos comentando la otra procesión, sí, y entonces, sí. Y era parecido. Entonces, claro, le hemos dicho que la mejor imagen posiblemente es la de Jesús recogiendo su vestidura de Luis Salvador Carmona, pero bueno, en cuanto a los crucificados que tenemos en Salamanca, pues claro, indudablemente este es uno muy bueno, aunque a mí no quiero quitar mérito al Cristo del Amor y de la Paz, que bueno, no es por nada, pero a mí me tira mucho, sí. Me tira especialmente. Y me gustaba mucho, pero sin haber estudiado arte. Es decir, desde que yo era un niño, el Cristo del Amor y de la Paz era uno de mis favoritos. Pues sin quitar mérito, como digo, a esta figura, que es una figura muy buena y muy realista, sobre todo. Y yo creo que eso pues le hace tener ese toque un tanto especial.
Eso muestra un poco que en Salamanca tenemos una gran imaginería, ¿no?, en nuestra Semana Santa, y bueno, y que tenemos una serie de imágenes, ya sean de Cristo o de Virgen, que la verdad podrían estar en el top 10, ¿no?, por decirlo así, a lo mejor hablando de Castilla y León, ¿no?, que podrían estar en el top 10 sí, de pero Castilla y León. hablar de Castilla y León es hablar de España y es hablar de Europa, ¿no?, porque en cuanto a no, pero es cierto imagen... que tenemos varias figuras que yo creo que están en lo más destacado de la imaginería de Castilla y León, pero claro, indudablemente si vas analizando ciudad por ciudad, pues bueno, hay otras que tienen algunas que son muy buenas, ¿no? Valladolid, Zamora, León, incluso tienen figuras muy destacadas, pero bueno, pues oye, nosotros tenemos, de todas maneras, Raúl, siempre hemos comentado muchas veces y siempre que coincidimos yo lo digo también, que la verdad a mí me da igual que sea la figura de Balmaseda o Jesús de Via Crucis que va a salir mañana. A mí probablemente lo que me motiva es toda la gente que está participando, el público que acompaña y el sentimiento, el sacrificio que ofrece cada uno de los hermanos por su imagen. Da igual que esté hecha en cartón o en madera. Quiero decir que ese sería el espíritu de la Semana Santa. Luego podemos comentar que, claro, artísticamente hay algunas que son mejores y otras que a lo mejor no llegan a tanto. A lo mejor porque no son tan antiguas como estas y siempre valoramos mucho lo antiguo y denigramos lo más moderno, pensando que no vale, cuando en realidad también es así. Pero bueno, los hermanos que participan, el público que acompaña, pues siempre es algo muy importante y para la profesión. Esperemos que esta imagen sea antigua dentro de muchos años, porque eso querrá decir. Esta imagen, que ahora viéndola en las cámaras, yo creo que es que tiene un hándicap, ¿no? Sí, la contemplación es complicada, ¿no? Puesto que está en una altura elevada, entonces es complicada la elevación, la contemplación de la imagen. Yo no sé si la Real Cofradía Penitencial se habrá planteado alguna vez pues ese cambio, ¿no?, para que sea contemplada mejor, ¿no?, para que la podamos observar mejor, al estilo, por ejemplo, como lo que sucederá en la madrugada del Sábado Santo, ¿no?, con el Cristo de la Liberación. Entonces a lo mejor se podría observar. Yo no sé si ellos se lo habrán planteado alguna vez, pero bueno, sí que convendría eso, ¿no?, que una imagen tan hermosa como es el Cristo Yacente de la Misericordia se pudiese contemplar mejor. Sobre todo porque es una imagen efectivamente muy dulce, tiene un nombre muy bien puesto. Hay que recordar, en toda esa peripecia que relataba Rafa, que finalmente, y después de las dificultades para hacerse con esa primera obra, pues se hizo un concurso popular y esta fue la maqueta que fue votada en una votación celebrada durante algún tiempo en el zaguán del Ayuntamiento de Salamanca, con todas las garantías. Pues finalmente se decantó por esta imagen, pero bueno, la maqueta quizá no captaba evidentemente ese toque al final tan dulce, tan misericordioso, tan redentor, una palabra que hace que esta imagen, que por cierto es dirigido su caminar por Pedro Criado, al que también mandamos un saludo por la gran labor, es otra manera de llevar, hemos visto de todo tipo, el Callado perfectamente, un grupo también muy hecho, muy acostumbrado a su manera de saber dirigir este paso, que también camina muy bien. Decías, Raúl, que es difícil verlo, aquí nos podemos hacer una idea y quizá por eso esta escena que vamos a ver ahora es las escaleras del Palacio de Anaya, llamado Palacio de Anaya, del Colegio de San Bartolomé, de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, donde es muy habitual encontrarse a muchas personas. Hoy la verdad hay público en todos los rincones, porque estamos asistiendo a una salida auténticamente multitudinaria, pero hemos visto algunas madrugadas en las que no había tanto público y aquí en las escaleras nunca hay sitio. Eso es verdad, porque es más fácil hacerse una idea de la contemplación de esta imagen que tiene muchos valores, muchos puntos de vista, muchos planos y contraplanos, como nos explicaba ayer el escultor Fernando Mayoral, para sentir la devoción y la llamada de la redención. Vemos esa diferencia, ¿no?, de la decoración floral, ¿no?, tan escaso en el caso del Cristo Yacente de la Misericordia. Vemos que solamente lleva 2 centros a ambos lados del paso, ¿no?, una decoración muy cuidada también en este aspecto. Por eso decíamos, ¿no?, que esta hermandad esta cofradía tiene muchísimos detalles, muchísimos matices
que se cuida mucho la estética de la procesión en la calle. Yo creo que todas, pero esta especialmente, y lo vemos, lo estamos viendo ahí, ¿no? Con esas 4 ánforas también pequeñas, dando solamente la luz natural, que también hace bastantes años que esta cofradía decidió introducirla, y es lo que decíamos, ¿no? La estética máxima puesta en la calle. Detrás del paso la banda del Regimiento de Ingenieros, que acompaña al Cristo Yacente de la Misericordia. Es impresionante, la verdad, el caminar del Cristo Yacente de la Misericordia, que justo este plano, Rafa, nos recuerda ese famoso descendimiento de Andrea Mantegna, ¿no? El cuadro que muestra con más heridas que este también. Es cierto, los estigmas de la pasión, aquí como decimos en este crucificado, en el que es tan palpable esa agonía por la propia asfixia generada por el tormento de la cruz. El escultor, en cambio, quiso plasmar ese gesto que, sin mirar, con los ojos entrecerrados, pues nos habla de perdón, Juan. Y decíamos al principio que íbamos a hablar o a citar, en este caso, de los pocos versos más conocidos que tiene uno de nuestros escritores adoptivos, en este caso más ilustres, como es don Miguel de Unamuno. Leo solo el principio sobre el Cristo, en este caso el Cristo de Velázquez. ¿En qué piensas tú, muerto, Cristo mío? Porque ese velo de cerrada noche, de tu albundosa cabellera negra, de nazareno cae sobre tu frente. Miras dentro de ti, donde está el reino de Dios, dentro de ti, donde alborea el sol eterno de las almas vivas. Blanco tu cuerpo está como el espejo del Padre de la luz, del sol vivífico. Blanco tu cuerpo al modo de la luna, que muerta ronda en torno de su madre, nuestra cansada vagabunda tierra. Blanco tu cuerpo está como la hostia del cielo de la noche soberana, de ese cielo tan negro como el velo de tu abundosa cabellera negra de Nazareno. Que eres, Cristo, el único hombre que sucumbió de pleno grado triunfador de la muerte, que a la vida por ti quedó encumbrada. Desde entonces, por ti nos vivifica esa tu muerte, por ti la muerte se ha hecho nuestra madre, por ti la muerte es el amparo dulce que azucara amargores de la vida, por ti el hombre muerto que no muere, blanco cual luna de la noche, es sueño, Cristo, la vida, y es la muerte vela. Sobrecogidos, nos deja la voz de Juan Borrego, las palabras de una abundosa cabellera negra de Nazareno, justo el miércoles, o el paso del miércoles al jueves. El miércoles es el día que tradicionalmente salían los nazarenos en nuestra Semana Santa, una orientación antigua que bueno, ha ido quedando un poco atrás, y estamos a punto ya de despedir la retransmisión, pero eso sí,
Raúl, empieza el descenso a la calle Tostado, una calle que poco a poco se ha ido convirtiendo en básica en la Semana Santa y en los momentos precedentes. Hay traslados, vía crucis, actos cuaresmales y luego procesiones tan importantes como esta, que la desciende, o como la del Viernes del Rescatado, que la va a ascender. Sí, la verdad es que se ha convertido de unos años para acá en una calle muy semana santera, ¿no? Pues son varias cofradías la que eligen, ¿no?, esta calle estrecha, los que somos de Salamanca la conocemos muy bien, que se va estrechando poquito a poquito hasta llegar a la calle de San Pablo y ver el magnífico monumento que tenemos enfrente, como es el convento de San Esteban, la iglesia de San Esteban. Sí, una calle espectacular para verla, la verdad, para ver la bajada del Cristo yacente como lo estamos viendo ahora. E incluso una calle no solamente para cofradías penitenciales, sino ya incluso para cofradías de gloria. Cofradías de gloria ya que eligen esa calle también para ascender o para descender, y no se concebiría también esos desfiles por esta calle. Y además ahora viendo al Cristo yacente, yo que conozco a varias personas que cargan con él, me dicen que pesa bastante. Aún así, incluso, hace años se sometió a una restauración, ¿no?, por una serie de grietas que salieron en la imagen y demás. Bueno, pues se sometió a un proceso de vaciado de Cristo y aún así, bueno, pues sigue pesando bastante. La mayoría, muchísimas de las personas que cargan con el Cristo yacente son mujeres, en una carga mixta, pero la verdad lo llevan de una manera preciosa, acorde con las marchas, ¿no?, que le van tocando, marchas fúnebres principalmente, como el dolor de una madre que estaba tocando antes el regimiento de ingenieros. Estamos viendo ese momento del descanso. Es que además cargar con el capirote es todavía más fatigoso y más molesto para los hermanos, Rafa. Sí, no, quería comentar que, claro, muchas cofradías han incorporado vírgenes para que las mujeres pudieran incorporarse también como hermanas de carga en los diferentes pasos de Semana Santa. Pero claro, la curiosidad, digamos, de esta cofradía es que no tiene una virgen. En principio solamente iba a tener el Cristo yacente, así se configuró, pero claro, como ellos, digamos, que querían procesionar mientras se estaba haciendo la escultura, sacaron a la calle el Cristo de la Agonía Redentora, que gustó tanto a la gente que, bueno, pues finalmente decidieron continuar con él. Y entonces, igual que en otros casos nosotros vemos figuras de Cristo acompañado de una Virgen dolorosa, que bueno, pues va detrás de su hijo muerto o va detrás de su hijo que le están golpeando en la columna o lo que sea. En este caso tenemos dos figuras de Cristo, bueno, pues por la configuración de la hermandad, cuando es su fundación en el año 87, y la falta de una escultura yacente, pero digamos las ganas que tenían de procesionar en la Semana Santa, en un principio con el Cristo de la Agonía Redentora. Sí, de hecho la Real Cofradía tuvo un proyecto de inclusión de la imagen de una Virgen, al estilo de la Piedad, ¿no?, o de Nuestra Señora de las Angustias, como tenemos el ejemplo en Salamanca. Pero bueno, son de estos proyectos que las cofradías tienen y que, bueno, pues por desgracia algunos se van quedando en el camino, pero sí que es verdad que la Real Cofradía tuvo su maqueta para realizar ese proyecto, pero bueno, se ha ido perdiendo en el camino, como decía antes. Y tenemos otra peculiaridad más, como decía Rafa, ¿no?, que la Real Cofradía no tiene la imagen de una Virgen y sí la imagen de dos Cristos, uno crucificado y otro yacente. Con lo cual no es de extrañar que haya una carga mixta en una de las figuras, perfectamente, porque como venimos repitiendo muchas veces, pues bueno, las mujeres demandan también cargar con su paso. En este caso no tienen un paso en el cual se identifiquen tanto como en otras con una Virgen, y lo hacen con la figura del yacente. Pues en este caso ahí vemos al presidente de la Junta de Semana Santa, a Isabel Bernardo también, que va a pronunciar ese acto solemne cuando llegue la procesión al convento de las Madres Isabeles, después de haber participado este año, como decíamos, en ese acto poético, Poeta ante la cruz, y en este punto en el que ese turno de carga coge aire antes de iniciar el descenso de Tostado. Nosotros vamos a despedir aquí la transmisión, dando, como siempre,
las gracias por habernos acompañado en esta noche de miércoles a Jueves Santo.